Entonces, por las dudas, queda This call is now being recorded. grabando. Ahí está. Quedará el enlace a la clase por si alguno tiene dudas y puede ver. Bueno, en principio, ustedes para si tenían pensado preguntarme otra cosa, ¿no? Si les parece, voy a compartir pantalla en mi compu y vemos La idea que yo tengo es de hacerlo bien breve hoy, chicos, pero después vemos si ustedes necesitan alguna explicación, vamos bien. A ver. A ver si puedo. Está como trabada mi compu. A esta hora las conexiones están lentísimas. No sé ustedes cómo lo ven. En este horario me parece que es peor. Se trabó. Capaz tengo muchas cosas a ver. A ver. Voy a sentar ahora. Ahora sí. Listo. Bueno, ahora sí que deben estar viendo. Espera que entró alguien. Bien. Listo. ¿Se ve bien, chicos? ¿Y me escuchan bien? Sí, sí. Genial. Yo no los puedo ver, estoy viendo en mi pantalla. No lo veo a ustedes, ¿eh? Cualquier cosa me pasa. Bien, fíjense que acá tenemos como una apuesta, digamos, orientarnos y ubicarnos en la palmera, como la frase dice, vean, ¿no? De qué es lo que hicimos este año en el módulo 2, ¿sí? Principalmente se trabajó esto, que son los textos argumentativos, ¿sí? Ustedes, ahora vamos a ver clase por clase los temas que vimos y se van a dar cuenta que siempre trabajamos en esta línea. Este año se trabajó lo que es la argumentación. Y básicamente lo que hay que saber de la argumentación, la estructura característica de los textos argumentativos, es que un texto, para que sea argumentativo, tiene que tener lo que se llama tesis o hipótesis, ¿se acuerdan? Y tiene que tener argumentos. La tesis o hipótesis es aquello que nosotros vamos a afirmar, lo que nosotros... ¿Se acuerdan que ustedes tuvieron que escribir un texto sobre el veganismo o sobre el vegetarianismo? Era... Ahí ustedes afirmaban estar a favor de esa postura y tenían que escribir argumentos, que era lo que servía para reforzar y para convencer al otro de que ustedes tienen razón. Todo lo que vimos en este módulo, todos los tipos de textos van en esa línea. Todos tienen tesis o hipótesis y todos tienen argumentos. En una clase anterior se vio, por ejemplo, un texto que es periodístico. Acá capaz, no sé si ver mi cursor, el cursor de la compu, pero acá tendría que haber puesto texto periodístico. Dentro de todos los textos periodísticos que hay, vimos el editorial. ¿Conocen algún otro texto periodístico ustedes? Es más, hemos trabajado ya textos antes. Ay, me molesta no poder verlos, chicos. Ahí está. Hemos trabajado textos periodísticos antes. ¿Recuerdan alguno? Bueno, fíjense, por ejemplo, que el año pasado trabajaron la noticia y la crónica. ¿Se acuerdan? Ahí está. De la noticia y la crónica no son argumentativos. ¿Se entiende?
Yo con esto no los quiero marear, pero si vuelvo a mostrarles esto, esta primer diapositiva, esto voy a orientarlos para responder una consigna. No se asusten que no es que los quiero enloquecer hoy con 25 millones de textos, sino que tengo el objetivo de que ustedes puedan pensar en una consigna de este trabajo 4. Si volvemos a pensar en lo que yo dije, vamos a decir que el editorial es un texto periodístico y también es un texto argumentativo. ¿Se dan cuenta? O sea, un mismo texto puede tener características de muchas cosas. Va a ser un texto periodístico porque aparece en un diario, y va a ser un texto argumentativo, estoy hablando del editorial, ¿por qué? A ver, porque tiene un formato, tiene una tesis o varias y tiene argumentos, ¿sí? Entonces, ¿por qué un texto es argumentativo? Porque tiene tesis y argumentos. ¿Se entiende? ¿Por qué un texto es periodístico? Y porque aparece en los diarios. El editorial es ambas cosas, periodístico y argumentativo. ¿Estamos bien? El editorial lo vimos en una clase anterior, ¿sí? En esta clase estamos viendo, estamos viendo el discurso público. ¿Lo ven acá? El discurso público es argumentativo. ¿Y por qué será argumentativo? Porque tiene tesis y tiene argumentos. ¿Se entiende? Hay una consigna en este trabajo integrador de la clase 4 que les pregunta qué tipo de texto es o algo así, ¿no? Les da el discurso. No, ahí el caño marrón. Voy a abrir la consigna, ¿les parece? Y no meter la pata. Tengo el resultado, espérenme. Acá. ¿Qué tipo de discurso predomina? ¿Sí? Esa es una de las preguntas. Entonces, si vamos a este gráfico, si yo tuviera que ubicar el discurso de Rigoberta Menchú, ¿en qué lugar lo podría ubicar? ¿Qué les parece? Y suena más como un discurso político. Perfecto. Y a la vez fíjate, es un discurso político. Dentro de los ejemplos, ¿cómo andás, Julie? ¿Entró? Ay, no veo el nombre. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Fíjense que dentro de los ejemplos que se da, podríamos decir que es un discurso ceremonial. También podríamos decir que es un discurso político, ¿no? Y también podemos decir, en la misma consigna podríamos contestar, y está bien, que es un texto argumentativo, porque el texto argumentativo es un tipo de discurso también. O sea que cualquiera de esas tres respuestas que ustedes dan, no les quiero decir acá las respuestas correctas, pero digamos, hay más de una manera de contestar, ¿sí? Por eso me pareció por ahí importante orientarnos con este esquemita, porque nos está ubicando, como les decía yo, en qué lugar estamos, ¿no? Un mismo texto puede ser político, va a ser discurso público, y es un texto argumentativo. ¿Se dan cuenta? Y podríamos pensar, depende de cómo lo justificamos también, en que es un discurso de ceremonia. ¿No? ¿Por qué? A ver. Porque están entregando un premio. Exacto. Fíjense.
Si a ustedes les sirve, yo les paso, esto es nada más que un punteo, pero les paso el Power para que lo tengan como imagen. Es para ubicarse. Vieron que el mismo texto de Rigoberta, en esa pregunta que es la, se puede contestar de diferentes maneras. ¿Sí? Lo importante es que ustedes se ubiquen que estamos acá, ¿no? Discurso político o de ceremonia, y a la vez son discursos públicos, y a la vez son textos argumentativos. ¿Se entiende? ¿Seguro? Por ahí a ver las chicas que entraron, que no pudieron entrar en el horario, después cualquier cosa repetimos el principio, pero creo que con el gráfico que en realidad resume todas las clases, más o menos se entiende. ¿Sí? Lo que ustedes encuentran en esta, o por lo menos lo que me pareció a mí, ustedes me van a contar, es esta consigna de la clase 4 que recupera temas de las clases anteriores, ¿no? ¿Les pareció eso? Porque cuando preguntabas cuál era la tesis, cuáles los argumentos que hay en ese texto, en realidad no lo explicó a ese tema en esta clase 4 puntual, sino que se explicó en la clase 1, en la clase 3, me parece, ahora lo vemos, tengo el puntero. Así que bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué me pueden decir del discurso? ¿Pudieron leerlo o verlo? Sí, por arriba, aunque sea. ¿Qué nos pareció? Por empezar, larguísimo. Larguísimo. No sé de dónde sacaba tantas palabras. Sí. ¿Quién más pudo leerlo? Tú sí, porque entregó el trabajo. Yo sí hice un resumen, hice bastante resumen. Sole también, y el resto todavía no lo puedo leer. Bien, cuando lo lean, tranqui, porque es largo, tampoco es que necesitan no necesitan entender renglón por renglón de ese. Juli, por ahí, ¿podés cerrar el micrófono? Porque me parece que hay como ruido. El agua. Yo lo había cerrado hoy cuando se me la abrí la cerraste. Les decía que no necesariamente renglón por renglón. Bien. Lo importante es que ustedes puedan sacar de ahí la tesis y argumentos. ¿Y qué pasa? Van a encontrar que hay más de una tesis. ¿Les pasó eso a los que pudieron leer? Como que hay varias tesis. Ahí esperemos un segundito. A ver si la puedo silenciar a Yuri mientras, pobre. Ahí está. ¿Ahora se escucha mejor? Ahí está. Ahora sí. Qué mala, Juli. La caché. Te caché, Juli, porque sos muy bochinchera. No, después cualquier cosa los vuelvo a... porque se acopla por ahí con el otro señor. Les decía que no se asusten por la extensión del discurso. Cuando ustedes lo lean, fíjense, no es necesario entenderlo renglón por renglón. Tengan en claro primero qué tienen que hacer, o sea, la consigna, y después lean el discurso. La cuestión es que la consigna B les pide que ustedes marquen tesis o hipótesis y argumentos que hay en ese discurso. ¿Cuál es el tema? Van a encontrar muchas tesis, o pareciera que hay unas cuantas. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta esto, acá les doy una trampita. Ustedes tienen que decir cuál es la tesis o las tesis, si quisieran escribir más, y dar los argumentos. Entonces, lo que les conviene a ustedes es ir marcando el texto y elegir la tesis para la cual tienen los argumentos más claros. A ver si se entiende.
En el texto hay más de una tesis. Algunos argumentos están bastante claritos. Y acuérdense que los argumentos son los por qué. Es lo que utiliza Rigoberta para convencernos a nosotros de lo que ella está diciendo. ¿Sí? Esos son los argumentos, lo que utiliza Rigoberta para convencernos de lo que está diciendo. Entonces, ustedes márquense o traten de ubicar los argumentos y elijan la tesis en los cuales tienen los argumentos más claros. ¿Sí? Así les va a ser más fácil entrar. ¿Sí? Busquen los argumentos y ahí les va a dar la tesis. ¿Se entiende? Pero con una sola que escribamos, ¿está bien o tenemos que encontrar a todas? No, con una sola está perfecto. Está, listo. Literalmente, Hola. en los... Buenas. Dani, tal? ¿me ves? Yo no me veo por eso. No, no te vemos para nada. Te escuchamos, ¿Me pero ves? no te vemos. Estás con... Ni yo me veo. Las veo a ustedes, pero ni yo me veo. Para que Qué estoy... bueno, arrancamos con todo, pero qué bueno verlos, chicos, que nos Sí. veamos las caras. Pará, a ver Aparte, qué tengan pasa. en cuenta que, bueno, Julie ya la vi hace poco. Ahora silencié a Julie. Pero tengan en cuenta que esta herramienta es la que se utiliza para las defensas ahora, dado este contexto. ¿Sí? Entonces me pareció que estaba bueno que ya vayamos probando, por ahí si había alguien que nunca lo había utilizado, para que nos sirva ya para tener a todos cancha con la herramienta y que no nos sorprenda en la defensa del proyecto sin haber practicado. Aparte está, la verdad que, quién sabe, capaz que esto sigue, se dan cuenta, no me refiero a la cuarentena, que ojalá que se termine pronto, pero digo, por ahí es una herramienta que nos sirve y que aún dada que se dé la presencialidad en otro momento, podamos seguir usándola, porque por ahí ponemos un horario de consulta, por ejemplo, y ustedes llegan de trabajar a su casa, se bañan, se quedan en pantufla y se entiende, y yo estoy grabando la clase y esto va a salir para todo, pero bueno, se quedan en pantufla y pijama y les sirve más hacer estas clases así que ir presenciales al SIC. Por ahí sí esto más o menos se da, nos serviría a todos, porque podríamos hacer hasta más seguidas los encuentros. Bueno, les cuento brevemente para los que recién ingresaron. Estuvimos viendo, esperen que voy a presentar el trabajo pantalla otra vez. Estuvimos viendo en dónde estamos parados en cuanto al tema, ¿sí? Entonces vimos que todo este módulo 2 se dio textos argumentativos, que los textos argumentativos son aquellos que tienen la estructura de una tesis y tienen argumentos. Acuérdense que la tesis es la afirmación del texto y los argumentos son los por qué, lo que nosotros utilizamos para convencer al otro, ¿sí? Por ejemplo, un texto argumentativo es cocina vos hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya cociné ayer, porque estoy cansada, porque no sé qué cocinar, porque bueno, ahí ya tenemos millones de argumentos para decir. Bueno, esto es un texto argumentativo. Y dentro de los textos argumentativos, ya habíamos visto el editorial, y ahora esta vez, en la clase 4, estamos parados acá, en el discurso público. Y estábamos viendo entre todos que este discurso que tenemos que analizar en el trabajo integrador puede ser quizás tomado como un discurso político, o puede ser tomado según cómo se justifique. Ahí ustedes tienen que contestar, pero diciendo, justificando, ¿sí? O puede ser tomado como discurso de ceremonia. O sea que, en resumen, si vamos de acá para arriba, vamos a encontrar que el discurso de Rigoberta Menchú puede ser un discurso político, es un discurso público, y es un texto argumentativo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Si nosotros vemos las actividades de integración de la clase 4, ¿vamos bien todos ubicados hasta ahí?
digan, miren que no los miro, díganme, sí, están todos silenciados. Bueno. Vamos a ver que ya estamos pensando en el punto A, ya lo pensamos. Lo que nos faltaría es pensar cuál es el propósito. Miren que esa preguntita tiene... A ver, ¿sí? ¿Alguien habló? No. Esa preguntita como que tiene trampa, porque dice, ¿qué tipo de discurso es y cuál es su propósito? ¿Vieron? Porque tiene que ver con esto, chicos. ¿Cuál es el propósito de los textos argumentativos en general? Propósito en el sentido de objetivo. ¿Qué les parece? Acá me faltó esto, porque no lo puedo, ahora que me doy cuenta, miren, lo voy a escribir acá, así ya le queda. Tiene una estructura característica y tienen esto es en vivo. Un objetivo. ¿Cuál será el objetivo de los textos argumentativos? Convencer de lo que se habla. Ahí está, me encantó. Convencer. Qué genio. Muy bien. Dani. Sí, dime. Sí, claro, yo ya la hice la clase, pero no la quise entregar porque cuando me enteré de esta reunión, porque por si tenía puntos que corregir. Yo, por ejemplo, en el texto argumentativo puse que ella aprovechó el discurso para hacer tomar conciencia acerca de la defensa de los derechos de los indios y demás. O sea, ella argumentaba con distintos hechos históricos y demás, fue argumentando la lucha de ella a través de lo que ella representaba. Está perfecto, vos contestaste tomando bien específicamente el caso que se da en el trabajo como ejemplo, ¿sí? Así que está bien contestada. Claro, o sea, yo tomé del discurso, digamos. Perfecto, perfecto. Yo no sé si leí mal o qué, pero leí un discurso que tenía, sin mentirte, 40 páginas más o menos. ¿Viste? No, empecé a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche terminé de leerlo y ya me había olvidado qué es lo que decía las hojas del principio. Estamos iguales, Hugo, entonces. Bueno, me quedo tranquilo. Yes. Sí, es complicado no es complicado de entender, es largo. Yo lo imprimí, me llevaron 15 hojas a 4, así que es largo el discurso. Por eso hay que pensar bien si ponerlo como discurso político o ceremonial, o poner los dos nombres, porque en realidad es ceremonial en el sentido de que recibe un premio, como decíamos recién, pero es re político, ¿sí? Pasa algo similar con el ejemplo de los Oscars. ¿Vieron ese que estaba el link roto? Que estaba interesante ese videito para mirarlo, porque eran ejemplos muy cortitos, o sea, temas que se habían dado en los discursos de los Oscars, que aprovechan y arman en un discurso que sería solo ceremonial, lo vuelven un discurso político. Eso hicieron algunos de los actores y ahí se daban esos ejemplos. Entonces, eso hay que pensarlo, si ponen los dos, que es discurso ceremonial y discurso político, o si ponen uno solo, pero siempre va a ser un discurso público, ¿sí? En eso estamos claros. Yo después, si ustedes quieren, les decía, les paso el PowerPoint así en formato imagen, hago una captura y se la paso por... ¿Sí? Perfecto, Hugo, lo que vos contestaste, también estaría bien si a esa pregunta decimos, ¿es discurso ceremonial o es discurso político? Es un discurso público y es un texto argumentativo y el propósito es convencer. También estaría bien, ¿sí? Porque en realidad, como está armada la consigna, se puede responder. Pensar lo que es el argumentativo
o desde pensar en el texto exacto de Rigoberta, como vos lo contestaste. Y así está muy bien ambas respuestas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuánto me saqué entonces? Y vamos Dani. a ver, vamos a ver. No sé. Tirame algo para decir. Mirá que todavía no lo subí, si no te agrego más. Vos sabés que yo, para escribirte no tengo problema. Te mando 15, 20 hojas. Ya sabemos, Hugo. ¿Estás con Sandra? Acá, no sé qué pasa con mi cámara. Vos sabés que me aparece que estoy compartiendo la pantalla, estoy tocando de todo. Acá no sé qué pasa. Los veo todo y puedo. Y activo, desactivo la cámara, pero no te la puedo mostrar. ¿Estás con el celu? No, con la computadora. Ah, porque vos sabés que a veces con el celu es como que no da la banda el ancho del wifi o la red y te deja usar o la cámara o el micrófono. No, vos sabés que estoy con la compu. El otro día hicimos una videollamada con una clase. Genial. Pusimos falta a vos ese día y andaba perfecto, pero no sé qué le pasa ahora, ¿viste? No, sinceramente no sé qué le pasa. Estoy tocando todo acá. Ya me salí, entré como 3 veces a la charla, pero... Pero para mí que están en pijama y no nos quieren mostrar. Están Sí, bueno, acostados pero... en la cama, los dos tomando mate. Entonces, Lo que no pasa se es que quieren mostrar. hay menores en la clase, por eso no queremos Claro, contar. por eso. Está bien. Bueno, seguimos con las Con consignas. Rigoberta. Con Rigoberta. Bien, ya tenemos como que pensado el punto A y el B, ¿vieron? Y el C es medio de como de respuesta libre, en el sentido de que les preguntan a ustedes. Ojo ahí también, según lo que contesten en el punto B, revisar lo que ustedes puedan responder en el C. Y en el C tienen que escribir ustedes los argumentos, ¿sí? Dijimos que había más de una tesis en este texto. Pueden elegir cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Si yo elijo, por ejemplo, bueno, una de las tesis de ese texto podría ser, qué sé yo, que es un momento de visibilización de los derechos indígenas, por ejemplo, ¿no? Yo encontré argumentos para defender esta tesis, porque Rigoberta, de hecho, la tiene. En el punto C, yo voy a tener que decir si estoy a favor o en contra de esa afirmación y voy a tener que poder argumentar yo desde mi lugar, ¿sí? Así que está muy relacionado lo que contesten en el B con lo que ustedes van a poder contestar en el C. Sean mañosos, fíjense antes, para que no les quede re difícil de contestar el C. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y ¿alguna duda de esta consigna? A mí me da un poco de miedo cuando son pocas preguntas porque es como que valen mucho cada una. Y si ustedes se equivocan en una, fíjense que son 3 nada más, ¿se entiende? Es como que es una macana porque se equivocan en uno y casi que tienen, si se equivocan en 2 consignas, Todo mal. desaprobado, claro, ese es el problema. Nos juegan contra cuando hay pocas consignas. Pero bueno, lo bueno es que siempre está esto de que del ida y vuelta, que de última si hay algún puntito que falta algo, ustedes saben que lo pueden volver a mirar. De estas 3 consignas, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo la verdad tenía un montón de dudas. Yo la verdad tenía un montón de dudas, pero bueno. No, pero ahora gracias a esto ya me encaminé, ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Sí, no. Ya. Sí, pues no sabía, o sea, ya que era largo, me leí todo 2 veces, yo decía, ay, no puede ser tan largo. Yo cuando lo miré, yo dije, ay, Rigoberto, ¿quién te dio tanta palabra? ¿Viste? No, sí, es densa, sí. Acordé, Sí. por ahí el truco va a ser que esta tercera vez que vos vuelvas al texto, marques los argumentos que encuentres, los por qué. Y ahí vos... Y bueno, yo hice eso. Y vea la Porque yo tesis. iba con un fibrón, iba remarcando. Bien. Pero claro, como, o sea, encontré varias, como decís, hay varias tesis. Claro. Habló de muchas cosas. Y yo decía, ¿qué tengo que escribir todo? Por eso no sabía realmente qué era lo que tenía que hacer. Bien. Hay muchas tesis. Fíjate que no te estés confundiendo por ahí con los argumentos.
vos pensás dónde afirma ella y dónde da el porqué de esa afirmación, ¿sí? Claro. Tendrías que poder armarlo algo así como en la tesis, como pensar en qué. En la tesis la podría escribir diciendo, Rigoberta afirma que, puntito suspensivo y vos lo completarías, Ujú, y los argumentos tendrían que ser porque, claro. argumento 1, porque, argumento 2, porque, argumento 3. Capaz que con esa estructura en la cabeza, eso es un texto argumentativo, ¿no? Es decir, fulanito afirma que el vegetarianismo es lo mejor, porque es malo matar animales, porque eso que ustedes habían puesto, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la estructura. Capaz que con esa estructura en la cabeza a vos te resulta más fácil. Después, otra cosa que podemos pensar como del texto en su totalidad es como que está dividido en dos grandes partes, ¿vieron? Ay, yo estoy compartiendo pantalla y estoy hablando yo. Vale. Como dividido en dos grandes partes, que fue la impresión que me dio a mí de la estructura de ese discurso público. Una primer parte, ella, de alguna manera, trata de explicar qué significa ese premio Ujú. para los indígenas. Estoy tratando de decir la estructura sin darle tantas pistas de las respuestas, no me van a tirar las orejas. En una primera parte, ella explica de alguna manera qué significa ese premio para los indígenas en general, y una segunda parte como que hace zoom en Guatemala, como que explica qué significa ese premio para Guatemala. ¿Vieron? Está como, incluso hay como un punto y aparte, ahí se divide bastante el texto en pensar en los aborígenes, en la cultura aborigen indígena, dice ella, en general, en América, y después, en la segunda parte, pensar en lo que significa la entrega del premio Nobel para Guatemala en particular, en ese contexto. Sí. Y ahí yo creo que también ayuda a tener como en mente esa estructura grande del texto, ¿sí? Esas dos partes están bastante marcadas. ¿Sí? Bien. Y si les parece, aprovechamos si no hay otra duda de las consignas. No. ¿Todo bien? Bien. Aprovechamos este ratito y miramos. Esto nos puede servir para... Ay, no sé si estoy presentando pantalla. Dani, perdón que me desenganché porque reinicié como 3 veces el programa. Te quería comentar yo de la consigna, por ejemplo, del 3, porque ahí fue cuando me fui del aire, que dice, punto C, fundamenta, ¿estás de acuerdo con ella? Explica por qué. Yo fundamenté que sí, que estoy de acuerdo con Rigoberta, y acá puse el tema de las luchas, que estoy de acuerdo con las luchas que ella hace por los derechos humanos, porque considero injusto el trato de aquellos conquistadores que desde su llegada han sometido a los aborígenes indistintamente de la etnia que pertenezcan. Los conquistadores europeos han destruido pueblos originarios no solo en América, sino que también lo hicieron en África y demás. Lo siguen haciendo hoy en día con quienes llevan a cabo este tipo de políticas destructivas hacia los ciudadanos más pobres de todas las sociedades. Más o menos, no sé si estoy encaminado con lo que pregunta la consigna. Está perfecto. Lo único que yo no sé, o sea, a ver, lo que no sé es qué pusiste. Estoy mirando que nos mandó un compañero un mensaje avisando que no tiene internet, pero no sé quién es. Hablando de todo un poco, ¿me siguen sin ver? Sí. Qué bárbaro. Bueno, Hugo, espera que te termino de contestar, porque si no sí, queda eso pendiente. Perdón. Que va a depender lo que vos contestes en la C, que en principio por lo que vos me contás me parece que está perfecto, ¿no? Pero tendría que ver lo que vos contestaste en la B. Lo tengo también la B. O sea, a ver, la pregunta B dice que vos identifiques cuál es la tesis y los argumentos de la autora, ¿no? Y la C, que diga si estás a favor o en contra de qué, de la tesis, ¿se entiende? Claro. Yo, por ejemplo, usé como tesis
La tesis de su discurso es la lucha por la paz, la desigualdad y la persecución que sufren los pueblos indígenas de Guatemala. En este caso, los argumentos presentados son el éxodo que sufren estos pueblos al verse sometidos por los conquistadores. Bueno, ya hice un repaso de la historia, y los militares en estos tiempos modernos, que someten a esta población haciendo que pierdan sus tierras y vivan sumidos en la pobreza y la marginalidad total. Perfecto, ves que ahí coincide bien. Por Lo que vos eso, marcaste como tesis, que recién estábamos hablando que es como una segunda parte del texto, eso de la situación en por eso yo Guatemala, lo fui ¿no? enganchando, digamos, como vine yo con la tesis, o sea, arranqué A, B y de ahí me enganché con la C. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo Ah, que hay pero que hacer. ya tengo, ¿cuánto tengo ahora? Y no sé, te quiero sentar y podemos. Para que te lea Bueno, lo de inglés y ahí sí me tenés que poner un ahí texto. sí que podemos llegar a escribir cualquier cosa, porque yo de inglés nada, che. Así, Yo bueno. lo de inglés quedé desorientado porque decía aprovechando el texto de lo que habíamos dado en la clase, pero nada que ver con lo de inglés. Por ejemplo, lo de inglés son todos carteles de prohibido hablar, prohibido tomar mate, prohibido, nada que ver con lo que veníamos haciendo con la clase de lengua, digamos. Yo pensé que se iba a relacionar con el texto de lengua. Y generalmente se relaciona, ¿viste? Sí, hasta la clase anterior se relacionaban, pero bueno, hay como un salto Ya vamos a de ver, las Claudia. consignas, Claudia, ¿no? pero bueno. Vamos a ver qué Bueno, dice Claudia cuando lo vea. aprovechamos este ratito antes que se me duerman y les muestro nada más esto, un repasito por los temas. Esto sirve para el proyecto, ¿sí? No es nada Bueno. nuevo, en realidad les muestro, es un índice nada más. Ahí está. ¿Ven? Estas son las clases del módulo 2. ¿Ven? No, pero nos ayuda, parece mentira, pero ustedes han pasado ya por todas estas clases, pero hacer como un punteo nos ayuda a orientarnos en qué estamos, ¿sí? Y es importante antes de empezar a hacer el proyecto, tener en cuenta los contenidos que se dieron hasta acá, ¿sí? Por ahí cuando ustedes van viendo y se van como enfrascando en cada clase, y van como uno va dejando la anterior, ¿no? Entonces está bueno orientarnos, como digo siempre, ver en qué lugar de la palmera estamos, ¿no? Entonces tenemos, ya dijimos varias veces que en este módulo 2 se trabajó casi siempre, incluyendo la clase 2, aunque parece que no, pero sí, con los textos que son los textos argumentativos, ¿no? Entonces, en la clase 1 es donde más se dio ese tipo de texto. O sea que si ustedes necesitaran volver a ver cuál es la estructura del texto argumentativo, qué estrategias, o sea, qué formas de argumentar que pueden usar, etcétera, etcétera, tendrían que ir a esa clase 1, ¿no? Que fue donde arrancamos con el tema y donde en realidad hay como más desarrollo de ese tema, ¿sí? Porque fue la base de las clases que siguen, ¿no? La clase 2 sí, aunque podemos pensar que estamos de alguna manera dentro de la argumentación, como que se fue fuera del tema, ¿no? Porque se dio medios de comunicación comunitaria. Y se dio modos verbales que en realidad yo creo que nadie como que pasó desapercibido porque y no se retomó el tema en las consignas de los trabajos integradores. Pero bueno, son temas dados y pueden aparecer, ¿eh? Por las dudas, ahí lo dejamos en el índice. Sabemos que en la clase 2 están dados los modos verbales y los verbos regulares e irregulares. Llegado el caso, si los necesitamos para alguna consigna, haremos alguna videoclase, etc. La clase 3 se dio el editorial, que es un tipo, yo puse la aclaración para que lo tengan en cuenta, es un tipo de texto argumentativo que es periodístico, y la clase 4 se dio el discurso público, que es otro tipo de texto argumentativo, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer como un resumen de este módulo 2 de lengua, vamos a decir que dimos los textos argumentativos, que los textos argumentativos tienen estas características que aparecen en el índice, o sea que tienen una estructura que está dada por
argumentos, por tesis, perdón, e hipótesis y argumentos. Se utiliza la subjetividad. Se me fue la diapo, perdón. La subjetividad, ¿se acuerdan? ¿Qué significa la palabra subjetividad? Se acopla con este. Para. ¿Alguien sabe? ¿Cómo, Dani? ¿Qué preguntaste? ¿Qué significa la palabra subjetividad? Subjetividad. Porque es una característica de los textos argumentativos, la subjetividad. Y fíjense que si será importante que alguno de los trabajitos, no me acuerdo de qué clase, yo me acuerdo haber hecho devoluciones y haberle escrito como que se habían atado mucho a las fuentes y que faltaba la subjetividad. O sea, ¿qué es la subjetividad? Es la presencia de la persona que escribe, ¿sí? En un texto argumentativo hay mucha presencia, mucha, porque ustedes van a decir, yo opino tal cosa, o por ahí no aparece la palabra yo, pero sí están ustedes opinando, ¿sí? Van a decir, no necesitan decir yo, pero van a decir, qué sé yo, el barrio de San Isidro es el mejor de la ciudad, ¿sí? Bueno, ahí no puse yo, pero estoy muy metida, ¿se entiende? La subjetividad dentro de los textos argumentativos es una de las características principales, no solo la estructura de tesis y argumentos, sino la presencia del que escribe. Tiene que aparecer, tiene que haber opinión, tiene que estar bastante metida la forma de pensar, los gustos, cuando ustedes trabajaron en inglés, trabajaron esto de que me gusta o no me gusta, está dentro de los textos argumentativos, ¿se entiende? Ahora me des. A ver, espera que no te ve nadie porque estoy compartiendo pantalla yo. Ay, se acopla. ¿Tenés algo? Sí, porque puse el teléfono para que me puedas ver. Espérate que salimos. Ahí está. Saco el de la compu, si no. ¡Ay, ahora los veo! Y con la bandera de Entre Ríos atrás. Y la de Argentina, la camiseta argentina y la gorra de Argentina. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Sandra? Yo te hacía en pijama, que por eso no querían que los veamos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mate. Bueno, pero a mi mate no le van a ganar. Miren lo que es esto. Mirá. Ah, no. Bueno, ahí podemos llegar a hacer algún cambio de nota, incluido si me mandás por delivery alguna torta frita. Bueno, observen el mate de la profe de lengua para que perlado, es un mate Kardashian, le digo yo. Brilla. Con mucho glamour. Con mucho glamour, sí. Ay, divino. Bueno, entonces, les mando estas dos diapos que son re sencillas, pero por ahí les sirven. Esta primera que nos orienta en qué lugar está el discurso público, qué sé yo. Y esa otra que en realidad es un índice de las clases que se dieron en este módulo 2, pero que puede servir como para ver dónde buscar las cosas y tener en mente lo que dimos, ¿no? Porque, como yo decía, vamos avanzando en las clases y uno se olvida de las anteriores, más que nada para el proyecto. ¿Alguna duda? Antes les quiero decir por las dudas que seguramente se va a hacer una video con todos los profes para aclarar las consignas del proyecto. Así que si hay dudas sobre el proyecto, por ahí las dejamos para esta otra instancia, si les parece, aunque adelantamos algo hoy con el índice. Y si quedan dudas del trabajo, más allá de del trabajo 4, más allá de que lo hayan entregado o no, porque por ahí si por algo, decíamos, son 3 consignas nada más las de inglés, ¿cuántas son? 3 o 4. Si por ahí tienen alguna que no está tan bien y tienen que rehacerla, bueno, acá ya tienen más material y cosas más claras para poder hacer eso. ¿Alguna pregunta de este trabajo 4? Bueno, espero que les haya servido, la verdad que fue una alegría verlos.
Esto va a quedar grabado. Y bueno, si a ustedes les sirvió, sé que para el proyecto está la idea de armar otra video. Y bueno, será en el módulo 3. Podremos por ahí poner horarios de consulta o como a ustedes les parezca, antes, previos. Esta vez como que se nos pasó, pero previos a la entrega de los trabajos. ¿Les parece? Sí, buenísimo, me gusta la idea. Aparte nos vemos. Más allá de que si vuelve la presencialidad, esto se puede seguir haciendo. Sí, estaría buenísimo eso que se siga haciendo así. Yo creo que sí, porque aparte nos da más, por ejemplo, particularmente tengo más posibilidades de ofrecerle más horarios en la semana si hacemos video así, que si yo tengo que ir al SIC presencialmente, por ejemplo. ¿Sí? Pensando en la gente que se retoma el laburo, horarios de trabajo, qué sé yo, se pueden hacer consultas en distintos horarios. Bien, bueno chicos, un gusto verlos. Espero que les haya servido. Y espero sus trabajitos. Estoy con las correcciones de la clase 3. Estuvo caído estos días Atamay, diciendo hoy cuando quise entrar. Así que ya después que pude ingresar descargué todo para tenerlo, porque es como que cada vez que me siento y voy a entrar, si en un mismo horario se carga mucho de gente y colapsa la plataforma. Pero bueno. Así que bueno. Espero que anden bien, que las tortas fritas estén ricas y la próxima vez... Te guardo. Qué rico. Café con leche y torta frita de cena, lo más. Bueno. Yo estoy comiendo torta frita con noche, pero yo por mí ya estaría por cenar, les digo. Dani. Sí. Yo estoy comiendo torta frita con doble etiqueta negra. Ah. Por el frío, Dani. Y podría ser un cafecito. Te digo que vale oro, si es cierto lo que vos me estás diciendo. Sí, más vos te estás tomando, porque en el free shop debe salir unos cuantos dólares. Sí, ¿sabes qué? Bueno, chicos y chicas, un gusto verlos. Bueno, igualmente, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. El PowerPoint en 2 imágenes para que lo tengan ahí. ¿Sí? Genial, genial. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, Dani. Gracias por la clase. Chao, chicas. Sole, chao, Sole. Che, la loca no sabe cómo salir, está mirando cómo salir, a ver. Para que yo corto así ya se te paga. Chao, Sole. Dale, suerte. Gracias igualmente.